¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? Brother, aquí te hago un video para que hagas ese seguimiento del A02 que está el equipo apagado, ya que te llegó el equipo apagado. Primero, colega, tú dices que estás en el conector FPC. Vamos a ver, aquí. Efectivamente, aquí sería la línea VBus, la línea de los 5.1 voltios que emite el cargador. En esta línea, ahí puedes verificar en caída de tensión o en continuidad, a ver si no está en corto, porque dice que el equipo llegó apagado. Cuando el equipo llega apagado, lo primero que hay que revisar es las líneas en corto, las líneas principales, VBus y V-Battery. En este caso, tú manifiestas que en este sector no tienes ninguna caída de tensión o que no tienes ese voltaje. Es porque no tienen comunicación, colega. Acá no tiene comunicación, no tiene nada que ver estos dos puntos de test boy. Lamentablemente todavía no hay el diagrama eléctrico para hacer ese seguimiento, para más detallado, solo está el layout. Pero con la experiencia ya podemos avanzar solo con el layout. Llega aquí al conector FPC y pasa al otro extremo de la placa, del otro lado, llega a estos componentes. Serían condensadores. Este sería el diodo Zener. Este parece un circuito. Si tú lo ves en la placa, va a parecer un circuito, un negro cuadrado, pero es un diodo de protección. Mira, ingresa a estos condensadores, ingresa al OVP, pasa el OVP. Aquí sería su entrada. Tienes que verificar aquí que no estén en corto. Todo eso tienes que ir verificando que no estén en corto. Pasa el OVP, llega a este condensador, llega a esta bobina e ingresa a ¿dónde? Al circuito de carga, al IFP-MIG o IC de carga, como usted lo interprete, colega. Entonces aquí tiene que verificar, eso sería el paso importante, verificar estas líneas si no están en corto, la VBus. Ya, si aquí están todo ok, entonces ahora ¿qué hace? Aquí verifica, es la línea principal que sería en esta bobina, sería la VPH Power, que estaría saliendo por este sector. Este sería aquí. Sale, pasa la bobina y se riega por toda la placa esa alimentación de la VPH Power de 4.2, tiene que ser ese voltaje. Ahora aquí algo muy importante, colega, solo con conectar el cargador o si la batería tiene carga en las antenas de encendido, ver, en este caso sería esta de aquí. Sí, efectivamente estas antenas de aquí sería las antenas de power. Déjenme ver. A ver, espérate un momento, colega. Espérate un 5, vamos a ver qué extremo está. En las antenas del conector de power, aquí podemos verificar si es que tenemos ese voltaje de 4.2 o 1.8. Si tenemos ese voltaje, significa que el IFP-MIG está sacando su voltaje, está llegando a ¿dónde? Al PMIC principal. Y el PMIC principal está sacando ese voltaje. Entonces ahí ya podemos ir determinando a ver si el equipo está en corto o dónde está la falla. Y de ahí también podemos hacer ese seguimiento, es conectar la batería o conectar a la fuente. Déjenme ver, en este caso sería este el conector de la batería. Vamos a ver. Llegan acá estos componentes, pasa la bobina y me imagino que ya llega ¿dónde? Al IFP-MIG. Entonces esas dos líneas principales hay que verificar si estamos en corto, sí o no. Si no está en corto esas dos líneas, entonces ¿a dónde nos enfocamos? Nos enfocamos acá, a la principal, a la VPH Power. Si este componente, el IFP-MIG, está malo, está en corto, todo el teléfono va a dejar en corto, porque de aquí sale la alimentación principal, el voltaje principal de 4.2 que se riega para toda la placa, que riega todo. Entonces el IC de carga no es que solo hace que el equipo cargue, no, el IFP-MIG o IC de carga es un circuito muy importante, es el encargado de regular ese voltaje para que la batería cargada regrese ese voltaje acá, como puedes observar, y sale por esta bobina ese voltaje ya regulado al
PMIC principal y a otros sectores que tienen ese mismo voltaje. Un ejemplo que estaríamos hablando puede ser que sea el circuito de LCD, de backlight o amplificador de audio, porque también algunos manejan ese voltaje principal. Incluso alimenta acá arriba otros componentes y llega a donde, acá. Entonces tenemos que revisar primero alrededor del IFPMIC. Segundo, verificamos que la batería conectada o la fuente conectada esté llegando sus voltajes acá a estos condensadores. Esos serían los voltajes principales de alimentación. ¿A dónde? Al PMIC principal. Si todo está ok, los voltajes tenemos ahí, ¿qué hacemos? Hacemos un pointer, un jumper, o vemos la forma de que el botón de encendido, el botón de power key, se mantenga presionado y medimos en estas bobinas que estén saliendo sus voltajes o sus salidas buck. Todos las conocen por sus salidas buck. Medimos de los dos extremos, de este extremo y del otro extremo de la bobina. ¿Ese a dónde va a alimentar? Vamos a ver si alimenta al procesador o memoria. No, a lo mejor está alimentando a lo que es radiofrecuencia, porque hay una bobina que alimenta radiofrecuencia. Efectivamente, esta está alimentando ¿a dónde? A radiofrecuencia. Como pueden observar aquí, colega. Miren, alimentó ¿a dónde? Este es el sector de radiofrecuencia. Ahora vamos a ver la otra bobina. Esa sería su salida. Pasa la bobina y esta ya tienen que estar alimentando a un sector de ¿dónde? Del procesador. Entonces así es simple de diagnosticar un equipo que llega apagado. No tenemos por qué ahogarnos en un vaso de agua. Es simple, esos tres protocolos a seguir. Primero verificamos la línea V-Bus, la principal, si no está en corto. Segundo, la línea B-Battery. Tercero, la línea BPH Power. Si este voltaje está saliendo de aquí del IFPMIC del IC, entonces nos concentramos ¿a dónde? Al PMIC principal. Verificamos que esté llegando a los condensadores. Presionamos el botón de power, mantenemos presionado y hacemos esa medición a ver si los voltajes están saliendo. Los voltajes no les puedo dar un valor exacto porque es variable dependiendo del modelo de equipo. Entonces, pero por lo menos tenemos que ver que tenga un voltaje de 1.2, de 2.2, de 0.600 volts. Entonces es variable, no todo es estándar. Pero por lo menos podremos ver si es que están saliendo. Todas las bobinas tienen que estar saliendo un voltaje principal que alimenta al procesador y memoria. Miren, este también alimenta al procesador y es fácil así. Solo esta bobina, la que conecta a radiofrecuencia, tiene que estar en 0, o sea, no tiene que tener ningún valor. Una bobina siempre tiene que tener 0, no tiene que tener ningún valor en voltios. ¿Por qué? Porque ese voltaje se activa cuando el teléfono ya enciende. Ahí alimenta a lo que es el sector de radiofrecuencia. Estas bobinas todas tienen que tener su alimentación, que tienen comunicación directamente con procesador. Dejan ver, incluso algunos salen directamente una alimentación a memoria. En este caso no. Sale acá a unos LDO. También salen de ahí, salen las alimentaciones LDO para periféricos. Entonces, este sería el paso a seguir, colega. Verifícale esos 3 pasos esos para que puedas verificar las fallas de que te llega el equipo apagado. Incluso serviría para los colegas que en caso que tengan fallas de carga en este modelo. Simple, está muy simple. Conector FPC, llega aquí. Después detrás de la otra placa de la parte posterior estamos aquí, un diodo Zener, condensadores, ingresa al OVP, pasa el OVP, llega a esta bobina y ingresa al circuito, al IFPMIC, que sería el IC de carga. Y estaría saliendo, vamos a ver, en una de estas, esta sería su salida a la BPH Power, y por acá estaría saliendo, vamos a ver, el voltaje para que cargue la batería. Vamos a hacer ese seguimiento para que queden, para que ya quede. No puede ser, se apagó la colega, se me apagó la computadora. Vamos a verificar. Qué pena, colega, se me apagó la computadora, ya no podemos hacer ese seguimiento, pero al inicio del video estaba el protocolo seguimiento de línea en caso que tengan fallas de carga también en un Samsung A02 normal. Bendiciones, colegas, no olviden dar me gusta y compartir si de algo les sirvió el video.